Apreciados colegas, un fraternal saludo. Mi nombre es Juan Ernesto Perdomo Campo. Hago parte del grupo que está cursando la especialización en informática educativa en la Corporación Universitaria Remint. Para esta ocasión les traigo una corta presentación con 3 temas básicos. Uno de ellos, las competencias básicas que se deben tener en cuenta en esta era digital. Seguidamente miraremos generalidades también relacionadas con los MOOC. Miraremos qué son, algunos beneficios y algunas desventajas. Terminaremos la presentación haciendo una aproximación al concepto de conectivismo en la era digital. Muy bien. Entonces, miraremos como primera medida las competencias básicas que se deben tener en cuenta en la era digital. Y para ello, empecemos diciendo que hay que tener en cuenta 3 puntos básicos. Uno de ellos es que las TIC, las tecnologías de información y comunicación, han cambiado totalmente la naturaleza de la alfabetización. Otro aspecto que tenemos que tener en cuenta, que si seguimos concibiendo los procesos de lectura y escritura a partir de un texto tradicional, como por ejemplo un libro impreso, estaremos en una seria desventaja, pues hay conceptos que empiezan a surgir de una manera muy acelerada. Otro aspecto que debemos tener en cuenta es que las TIC han transformado tanto las teorías como los materiales y sobre todo están transformando tremendamente los métodos de lectoescritura. Es tanto así que durante mucho tiempo predominó la noción de que una persona que estaba alfabetizada era esa persona que era capaz de expresarse por medio del lenguaje escrito. Pero hoy en día vemos que eso está cambiando, pues a nuestros procesos de lectura y escritura han llegado algunos nuevos visitantes, por ejemplo, los sonidos, las animaciones, los videos, hacen que esa dinámica anterior cambie y es entonces como empiezan a aparecer elementos simbólicos que ayudan a que haya nuevas formas de leer y escribir. Esto no viene solo, tiene algunas consecuencias que lo que hacen es originar algunas necesidades, algunas capacidades que se deben de tener para poder sobrevivir, le llamo yo, en ese mar de información que tenemos hoy en día. Hay 2 necesidades básicas que tenemos que tener muy en cuenta. Una de ellas es comprender lo que se lee. Tenemos que adquirir capacidades muy serias en comprender lo que se lee. Y otra es que tenemos que tener unas habilidades muy serias en el uso adecuado de materiales tanto para lectura como para escritura. Desarrollando un poco las anteriores ideas, miramos que en cuanto a la capacidad de comprender lo que se lee, se debe tener ante todo la voluntad de desaprender para aprender a buscar la información apropiada. Tenemos que tener capacidades para entender los resultados que arroje un motor de búsqueda. Sabemos que un motor de búsqueda arroja una serie prácticamente infinita de resultados frente a determinado tema. Entonces tenemos que tener esa capacidad de entender
qué resultados de eso nos sirven. También tenemos que tener la capacidad de hacer inferencias correctas sobre lo que se puede o no se puede encontrar en un hipervínculo. Otras capacidades que tenemos que tener muy en cuenta son la de sintetizar esa información que nosotros buscamos, porque como dijimos hace un momento, los motores de búsqueda te van a mostrar una cantidad inimaginable de fuentes de información, de informaciones. Entonces tenemos que tener esa capacidad de coordinar y sintetizar a partir de esas gran cantidades de información, que también que como son grandes cantidades de información, también van a tener muchas fuentes de información y a la vez se van a presentar en diversos medios y formatos. Lo anterior nos conlleva a que tenemos que tener cuidado con qué contenidos merecen nuestra atención y cuáles deben ignorarse. En cuanto a las capacidades relacionadas con el uso de materiales para lectura y escritura, debemos tener en cuenta primero que todo que se está pasando de una comunicación en formato impreso a comunicación en formatos digitales con contenido semiótico. Hay mucha relación entre imágenes, contenidos, sonidos. Nos ponen en una pista musical que sin esa pista pues el video dado el caso no sería el mejor. Bueno, son esa serie de procesos de comunicación con esos contenidos que están apareciendo últimamente. Un llamado urgente, entonces a aprender a seleccionar, relacionar y organizar información, teniendo en cuenta, como lo dije hace un momento, que vienen de múltiples fuentes. Ahora, es menos posible que un solo documento contenga la información existente sobre un tema. Claro, van a aparecer muchas fuentes de información acerca de un tema, por eso tenemos que, como lo dice el punto anterior, seleccionar y organizar esa información. Entonces, pues nos daremos cuenta que la lectura de un texto conducirá a otro texto y ese nos va a llamar a otro texto y ese también nos va a llevar a otro texto. Entonces, pues tendremos enlaces a muchos más textos. Eso hay un concepto que se trabaja que es el de aprendizaje lineal, o sea que un texto lleva a otro y se arma como una línea del conductor. Pero también tenemos, por ejemplo, según la Conference Board of Canada en 2014, insiste en que es necesario desarrollar competencias relacionadas a la comunicación. O sea, hay que tener en cuenta que además de la expresión oral escrita y coherente, se deben iniciar procesos fuertes relacionados con las redes sociales. O sea, ¿cómo me expreso yo en una red social? Esa es una parte que tenemos que aprender muy bien. Y lo otro tiene que ver pues con el uso de esos medios de comunicación. Ejemplo, YouTube. ¿Cómo empiezo yo a hacer material para YouTube? Parece muy fácil subir un video, tomar una imagen y subir un video, pero que ese video tenga forma, que tenga fondo, es todo un reto. Otra competencia tiene que ver con un aprendizaje independiente. ¿Por qué? Porque tenemos allí ser capaces de asumir la responsabilidad de identificar lo que se necesita saber y hallar un buen lugar para encontrar ese conocimiento. Hay que tener en cuenta que ese conocimiento está en constante cambio, o sea que siempre va a haber, eh, además del cambio de algunos conceptos, siempre va a haber un elemento nuevo que se le agregue, un elemento nuevo que se le agregue. Eso quiere decir que el conocimiento está en constante cambio. También, pues además del conocimiento académico, llamémoslo así, también el conocimiento práctico, porque si se crea un nuevo dispositivo, tenemos que aprender a usarlo. Otra competencia tiene que ver con el trabajo en equipo y la flexibilidad. Aquí básicamente hay que tener en cuenta la palabra colaboración, un conocimiento colaborativo. ¿Cómo se hace? Se busca colaboración y ese otro busca a otra persona que le colabore.
¿Eso a qué nos lleva? A que muchas veces lo que yo necesito lo tiene otra persona. No es necesario, llamémoslo así, investigarlo o descubrirlo, solamente ya está, es nomás hacer un buen trabajo colaborativo y empezar a construir, hacer construcción colectiva de ese conocimiento. Eh, Otra competencia tiene que ver con el pensamiento crítico, ser creativo, ser original, sobre todo para resolver problemas, porque hoy en día el ritmo del tiempo está tan acelerado que lo que interesa es resolver el problema. De allí, pues, por ejemplo, con las calculadoras, hay muchos que discuten para qué enseñar a multiplicar, a dividir, si el estudiante ya lo resuelve en menos tiempo con una calculadora. Entonces, pues, es por eso, ¿no? Porque últimamente se está haciendo mucho énfasis en el resolver problemas, así rapidito. Bueno, otra parte en esta presentación tiene que ver con los MOOC, los Massive Open Online Course. Partamos diciendo que es una estrategia de aprendizaje abierta, es una estrategia de aprendizaje dirigida a muchas personas y para tener acceso a ella hay que tener una conexión de internet. Su traducción en castellano sería cursos en línea masivos y abiertos. ¿Por qué es un curso? Porque su objetivo es dar aprendizaje. Ah, y también porque posee un mecanismo de evaluación. ¿Por qué es en línea? Porque se requiere, perdón, la conexión a internet y no hace falta desplazarse hacia un aula física. Es masivo porque está en la red, está dirigido a millones y millones de personas. Y es abierto porque no se gasta dinero en adquirir materiales, pues los mismos materiales que hacen falta están en una plataforma digital. ¿Qué ventajas tienen estos MOOC? Son una ventaja, son una nueva alternativa educativa. Complementan a la educación tradicional. Las personas pueden aprender con los mismos materiales, incluso con los mismos profesores que aprende un estudiante de una universidad en una ciudad. La elaboración de estos MOOC van acordes a las necesidades e intereses de los estudiantes. El estudiante busca qué es lo que le interesa y se inscribe al MOOC. No es el MOOC el que busca al estudiante, es el estudiante el que busca el MOOC. No existe limitación en el número de matriculados como en las universidades hoy en día. Hay tantos cupos para una carrera, no, pueden existir incluso millones de matriculados. Puede ser seguido online. No hace falta, como dijimos hace un momento, desplazarse hacia un centro educativo, hacia un aula física. Es de carácter abierto y gratuito y los materiales utilizados se utilizan para favorecer el aprendizaje. Generalmente son gratuitos. Las desventajas. Una de las primeras desventajas es no tener una conexión a internet y más aún no tener un equipo de cómputo, llámese celular, llámese tableta o llámese computador. Esta es una de las principales desventajas. Y pues suena un poco contradictorio, pero hay muchas personas que se benefician de estos MOOC, pero también hay muchas que no se benefician. Entonces esa brecha digital de la que siempre se habla, cada día se va ampliando más y más y más y más. Así como hay muchas personas que tienen acceso a esos MOOC, hay muchas personas que no tienen. Entonces, pues una desventaja sería esa, la de la ampliación de la brecha digital. Se elaboran de una sola manera. Eso pues entonces por eso muchos estudiantes cuando inician un MOOC de estos, pues con el transcurrir de la programación se dan cuenta que no era la que ellos esperaban. Y sobre todo pues no se adaptan a conocimientos previos, son contenidos estáticos. Eh, otra desventaja que aparece es que cuando hay ayudas de videos, como que hay ese afán en realizar primero los videos sin importar lo que se lea, con tal de que se respondan los exámenes de una manera mucho más rápida. Muchas veces se confunden los MOOC o se distorsionan relacionado con las calificaciones. Se piensa que entre más rápido se termine, pues más rápido va a recibir sus calificaciones. En ocasiones el alumnado no posee los conocimientos técnicos necesarios. O sea, que, pues,
quiere acceder al MOOC, pero como dije al principio de las desventajas, pues no se tiene ni conexión a internet ni conexión a un equipo de cómputo, y entonces pues no se sabe el funcionamiento de los equipos. Y sobre todo que los métodos de evaluación no siempre demuestran el aprendizaje real. A esto agreguémosle que algunos llevan, llamémoslo así, unas sorpresitas. Por ejemplo, si usted necesita su certificado, tiene que pagar un costo. Y si necesita materiales más avanzados, tiene que pagar otro costo. Esas son como las sorpresitas. Laboralmente implica, esto es una desventaja muy seria, que con menos profesores se puede atender a más estudiantes. Le llamo yo, obedeciendo así a políticas globalizantes de optimización de recursos. Es una desventaja muy cierta porque con un solo docente puedo cubrir muchísimos más estudiantes. Entonces, pues para la universidad o para quien quiera, pues va a ser una ventaja para ellos, pero es que se constituye en una desventaja para el docente. Como punto 3 de esta presentación, miremos algo relacionado con el conectivismo en la era digital. Eh, esta teoría del conectivismo tiene dos representantes, George Siemens y Steve Downes. Ellos tratan de explicar cómo se da el proceso de aprendizaje en un mundo social digital, que como lo dijimos hace un momento está en rápida evolución. Mm, Esta teoría no se centra en la experiencia que el educando adquiere, sino en el razonamiento. También dice que hay un punto muy importante donde se afirma que el aprendizaje se produce fuera de las personas y sustenta así el conocimiento, la obtención del conocimiento a través de las redes. Y se caracteriza porque para poder acceder a ello hay que incluir los medios y recursos digitales. Hay tres principios básicos de esta teoría. Uno de ellos dice que el aprendizaje y el conocimiento se basa en la diversidad de opiniones. Esta teoría se fundamenta en que estamos conectados. Eso da origen a que se den unas interacciones y con base a esas interacciones pues se obtiene un conocimiento. Un segundo principio es el aprendizaje. Afirma que el aprendizaje es un proceso de conectar nodos especializados o fuentes de información. Como lo decíamos hace un momento, el conocimiento que yo necesito está en otra parte y si yo sé buscarlo, allí va a estar. Y si quiero fortalecerlo, si quiero mejorarlo, pues hay otra persona o otro sitio donde va a estar algún aporte y eso me lleva a que yo esté y que sin darme cuenta esté haciendo un conocimiento en red. O sea, de todos lados me llega un poquito, llamémosle así. El tercer principio dice que el aprendizaje puede residir en los dispositivos no humanos. Hay un ejemplo pues que estos dos pensadores utilizan mucho y es, por ejemplo, las bases de datos. Las bases de datos te dan datos sueltos, te dan fechas de nacimiento, te dan gustos, te dan mm, y lo que y allí no hay conocimiento, pero cuando tú tomas las bases de datos y empiezas a hacerles análisis, a hacer investigación con base en ellas, pues empiezas a obtener conocimiento. También digamos que el aprendizaje en esta teoría del conectivismo es un aprendizaje que no es individualista, es un conocimiento que se distribuye y se trae a través de las redes. Asimismo también se contribuye a ese. ¿Qué retos nos quedan teniendo en cuenta este conectivismo? Insisto, tenemos que desaprender para aprender y tener acceso a nuevos conocimientos e incluso nuevos recursos TIC. Un reto muy importante es vincular a nuestros procesos de enseñanza todos estos recursos y herramientas TIC. Hay plataformas, hay recursos digitales, a nivel físico tenemos videoin, tenemos tabletas. Hay muchos docentes que a esta altura
En pleno siglo XXI aún le temen a aprender un computador. Uy, lo prendo, ¿qué tal se me dañe? ¿Qué tal? No, tenemos que vincular en nuestros procesos educativos esos dispositivos. Muy bien. A manera de conclusión, podemos decir que tenemos que estar preparados, pues la relación palabra-imagen cada día aumenta, 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 y junto con ella viene la combinación de textos, imágenes e iconos. Esto empieza a imponerse en la sociedad actual del conocimiento y tenemos que estar preparados para analizar, para percibir toda esta clase de información. Ya no es solamente en texto, ahora son mezcladas texto, imágenes e iconos. Entonces nuestra mente debe estar mucho más abierta a esa receptividad. Otra conclusión, digamos que los MOOC son una tendencia de formación en línea, y eso pues hace que por lo menos la evaluación, la ejecución sean también diferentes. Por último, concluyamos que las TIC deben ser incluidas en nuestras labores diarias, bien sea como docentes, bien sea como estudiantes o como miembros de una comunidad educativa. Muchísimas gracias, apreciados colegas, por haber estado pendiente de este conocimiento que se quiere compartir con ustedes en el ánimo de hacer que ese conocimiento también sea libre, que todos tengan acceso a él y que no se utilice el conocimiento para dominar ni para sesgar, que el conocimiento se tenga para construir y para servir al prójimo. Muchas gracias.